Vamos a hablar hoy sobre el tema del cáncer. Vamos a tocar ese tema tan tremendo, ¿no? Ese tema tan tremendo, ese tema tan importante, ese tema tan difícil, tan horrible en muchos aspectos. Y quiero que por favor, me pongan mucha atención porque yo les voy a hablar de manera científica, de manera real, también de mis palabras, lo que es y lo que se puede hacer para este tema. Primero que todo, debemos entender de manera desde la oncología molecular y todo lo que es la medicina funcional. Desde esa perspectiva podemos hablar y de manera científica, el cáncer no es una única enfermedad, no. Es un término amplio que describe un grupo de más de 200 enfermedades distintas. Todas ellas obviamente comparten una misma característica fundamental. ¿Cuál es? El descontrol celular. Para entenderlo de forma biológica y de forma real, nuestras células normales nacen, se duplican, cumplen su función y mueren cuando sufren daños. ¿Cierto? Es un proceso de suicidio celular programado que se llama apoptosis. Esa es la vida de una célula. Nace, se duplica, cumple la función, hay un daño, ¡pum!, se muere, ¿cierto? En este caso, cuando nosotros hablamos de células cancerosas o células cancerígenas, estas células pierden ese freno de emergencia, pierden el problema, el tema de decir, bueno, me voy a autodestruir o voy a avisar para que me destruyan. Eso ya no lo hay cuando hay una célula cancerígena. Entonces, estas células hackean el sistema, se vuelven, entre comillas, inmortales, se multiplican sin control y forman masas llamadas tumores, quistes que invaden tejidos vecinos y empieza el bendito problema del cáncer. Entonces, hay que entender ¿qué produce el cáncer a nivel celular? ¿Qué es lo que vamos a llamarlo, lo que lo dispara, lo que lo despierta? ¿Cuál es ese mecanismo biológico o cuál es ese mecanismo de acción donde se empieza a presentar ese penoso y horrible problema del cáncer? Vamos a hablar de ese tema. Bueno, entonces lo que hay que decir es que el motor que enciende el cáncer es sencillamente la acumulación de mutaciones y de problemas en el ADN de una célula, específicamente dos tipos de genes maestros. Primero, lo que yo les he hablado mucho de los famosos oncogenes o el oncogen. Estos son genes que normalmente controlan el crecimiento celular. Al mutar, se quedan permanentemente encendidos. Es como si usted tiene un acelerador de un carro que está trabado y que usted tiene el pie ahí metido a fondo todo el tiempo. Entonces lo que pasa es que esos oncogenes ordenan a la célula dividirse sin parar y dele, división. Es ahí el problema. O sea, ese control que tenemos, ya no hay control, se acelera esa vaina y no tiene freno. ¿Sí ve lo que es este proceso? Bueno, y lo otro que se presenta de una manera pues no tan particular, pero muy normal, es el tema de los famosos genes supresores de tumores. O sea, ellos son los encargados de frenar la división celular o reparar el ADN dañado. ¿Cierto? Algo que se conoce como el gen P53, apodado el guardián del genoma humano. Al dañarse esos genes, el cuerpo pierde los frenos biológicos y las mutaciones se copian en nuevas generaciones celulares. ¿Qué quiere decir? Que una célula mala que está allí empieza a dañar las otras y esas empiezan a copiar de la mala y sigue ese proceso. Y cuando esas células dañadas, mutadas, desarrollan la capacidad de estimular la creación de propios vasos sanguíneos, allí empieza el problema de que ellas mismas se empiezan a alimentar. ¿Cómo se llama eso? Angiogénesis, así se le llama. Entonces, las células cancerígenas encuentran la manera para alimentarse a través de vasos sanguíneos propios, obviamente, y viajan a través de los vasos sanguíneos, viajan a través de la sangre, viajan a través del sistema linfático hacia otros órganos y eso es lo que se produce como la famosa metástasis. Bueno, existen diferentes causas y muchos factores de riesgo, ya hablando del terreno biológico,
Y hay que decir que más o menos el 5, el 10% de los tipos de cáncer pueden ser hereditarios, o sea, se causan por diferentes mutaciones genéticas heredadas de padres a hijos, como los genes BRCA1 y BRCA2 en el cáncer de mama. Bueno, la inmensa mayoría, o sea, ya estamos hablando del 90-95%, son adquiridos, o sea, son el resultado de una interacción entre nuestra genética y factores externos que dañan el ADN a lo largo del tiempo. Por ejemplo, carcinógenos químicos, lo que se llama la parte externa o lo que uno hace o le mete cáncer al cuerpo, ¿cómo? Fácil, el tabaquismo. Por ejemplo, hablemos del tabaquismo. Es el rey indiscutible del tema del cáncer, ¿no? Es el responsable de aproximadamente el 85% de los casos de cáncer de pulmón, debido a que las toxinas que rompen directamente las cadenas de ADN son directamente de ese tema del tabaquismo, y la persona, cuando tiene un consumo crónico de alcohol, también actúa de forma similar en el hígado y en el tracto digestivo. O sea, si nosotros nos ponemos a mirar directamente de la parte externa, existen carcinógenos químicos, el tabaquismo y el alcoholismo, ¿sí o no? Ahora, existen factores ambientales y la misma radiación que puede llegar a provocar mutaciones y daños en nuestras células. Estamos hablando de que la exposición prolongada a rayos ultravioleta, por ejemplo, el sol, altera las células de la piel. Los rayos X, los gases como el radón, impactan los tejidos internos y pueden reaccionar y generar cáncer. Cuando yo hablo de los rayos ultravioleta del sol que altera las células de la piel, pues ustedes saben cuál es el tipo de cáncer allí, ¿no? El cáncer de piel, muy conocido. Ahora, existen agentes infecciosos como virus y bacterias, que son ciertos patógenos que logran alterar el genoma de las células humanas. Como vimos, existe, por ejemplo, y yo lo he dicho bastante, hay un alto riesgo, por ejemplo, en el tema del virus del papiloma humano, que produzcan proteínas que inhiban los supresores tumorales, y obviamente se puede presentar ya un tema de un cáncer. Otra cosa, el virus de la hepatitis B, que altera las células del hígado, la hepatitis B, la hepatitis C, altera las células del hígado y ¡pum!, ahí se puede presentar el tipo de cáncer. La misma bacteria Helicobacter pylori, que causa inflamación crónica en el estómago, predisponiendo el desarrollo de tumores gástricos y al desarrollo del cáncer. Si se dan cuenta, este tema tan increíble de lo que es este proceso de cáncer, ¿no? El proceso cancerígeno. Nosotros estamos hablando bastante de este tema porque es delicado. Ahora, otra causa o otro factor de riesgo es el tema de la inflamación crónica, que nosotros poco le ponemos atención, pero yo me enfoco mucho en eso en los programas. Ustedes saben lo que es la inflamación crónica y lo que se llama la disfunción metabólica. Y cuando nosotros lo miramos desde la medicina funcional, hay factores como la obesidad, el sedentarismo, la resistencia a la insulina y una microbiota en desequilibrio en el colon. Eso genera un estado inflamatorio permanente. Este exceso de radicales libres, niveles elevados de insulina, esto actúa como un combustible constante que acelera la proliferación del cáncer, la proliferación de daño celular. Bueno, hasta aquí estamos claros sobre lo que es este tema y sobre lo que está ocurriendo, pero vamos a hablar ahora. ¿Qué es lo que pasa con los diferentes tipos de cáncer? Los cánceres se clasifican según el tipo del tejido donde se origina. Por ejemplo, el carcinoma es el más común. Los tipos de carcinomas, eso se origina en el tejido epitelial, o sea, en la piel, en los tejidos que recubren y que cubren los órganos internos. El cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de colon, esos son los tipos de carcinomas. Así se le llama a ese tipo de cáncer, carcinoma. Otro tipo de cáncer, los famosos sarcomas. ¿Qué es esa vaina? Pues los sarcomas nacen en los tejidos de soporte y en los tejidos conectivos, huesos, cartílago, grasa,
músculo y vasos sanguíneos. Esos son los famosos sarcomas, cáncer de hueso, problemas o tumoración de cartílagos, ¿ve? Esos son los sarcomas y se le llaman así. Existe otro tipo de cáncer muy conocido a nivel mundial, son las leucemias, el tipo de leucemia. ¿Esto qué es? Este es un tipo de cáncer de la sangre y se origina obviamente en la médula ósea. No forman tumores sólidos, no. Esto lo que provoca es una producción masiva e incontrolada de glóbulos blancos anormales que saturan, que taponan, que dañan el torrente sanguíneo. Esa es la famosa leucemia, ¿sí o no? Y también está un tipo de cáncer que son los famosos linfomas, los famosos mielomas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? O sea, este es un cáncer que ataca específicamente al sistema inmunológico. El linfoma se desarrolla en los ganglios y en los vasos linfáticos, mientras que el mieloma múltiple afecta células plasmáticas de la médula ósea. Esos son los diferentes tipos de cáncer: carcinomas, sarcomas, leucemias, linfomas y mielomas, ¿cierto? Ahora, hay que entender que existen diferentes tipos de síntomas o alertas que se presentan cuando una persona tiene problemas de cáncer. De hecho, en sus etapas iniciales, el cáncer suele ser silencioso. Los síntomas aparecen cuando la masa tumoral crece bastante, o sea, crece lo suficiente como para empezar a presionar órganos, arterias, nervios, o cuando altera las funciones del cuerpo. Y hay que entender eso, que yo y muchas personas, yo lo he dicho, todos los días nosotros estamos generando diferentes tipos de cáncer, pero gracias a nuestro sistema inmunológico nosotros no sentimos absolutamente nada. Pero hay personas que están desarrollando cáncer y no saben, no se dan cuenta porque no se siente, porque la mayoría en sus etapas iniciales suele ser cáncer silenciosos. El problema es que esa vaina agranda, inflama, aprieta otros órganos y ahí es donde la gente como que ya va al médico y empieza a mirar. Pero ¿qué pasa o qué se puede ver cuando una persona tiene este tema del cáncer o puede tener? O sea, yo no estoy diciendo que esto sea específicamente una persona tiene cáncer por esto, pero sí se ve cuando una persona empieza a perder peso de manera inexplicable. Oiga, se están poniendo flaquitos y no están haciendo dietas, ni están haciendo mucho ejercicio. La persona tiene una pérdida de peso inexplicable y acelerada. ¿Por qué? ¿Por qué la persona baja de peso? Porque cuando hay un tumor o cuando hay un cáncer internamente, eso provoca un alto consumo energético. El tumor provoca eso. ¿Sí ve lo que es el tema? Otra cosa que se puede ver cuando una persona empieza a tener los primeros síntomas o bueno, empieza a tener síntomas comunes del cáncer es la fatiga, un cansancio bastante maluco, un cansancio extremo que ni siquiera mejora cuando usted duerme o cuando usted descansa, un cansancio, una fatiga, una vaina allí tirado. Ese es otro síntoma que habría que ponerle muchísima atención. Otra cosa muy importante que nosotros debemos mirar, que nosotros debemos tener en cuenta, yo quiero que todos ustedes hoy tengan en cuenta algo. El tema de los bultos, el tema de los bultos, el tema de los nódulos, el tema de los endurecimientos que se presentan en diferentes partes del cuerpo. Yo de pronto, no entiendo cómo hay personas, no entiendo cómo hay personas que se relajan bastante, se relajan mucho cuando tienen esa vaina de quistes y tumores y miomas y fibromas y bulticos, o sea, bulticos que aparecen en el cuerpo, bulticos en la mama, en el testículo, en cualquier parte del cuerpo. Eso hay que ponerle mucha atención. Otra cosa que puede sugerir que una persona puede llegar a tener cáncer es el tema de los cambios que se presentan en la piel, como lunares que cambian de color, de forma, de tamaño, duelen
duele, sangra, son como irregulares, no es un lunarcito que usted nació bonito, cafecito chiquito, no, eso empieza a crecer, eso se ve horrible, duele, empieza a oscurecerse más, en fin, hay que ponerle atención a eso. Otra cosa es cuando empezamos a tener en alguna parte del cuerpo un dolor persistente que no tiene causa lógica o aparente y que nosotros vamos al médico y no le encuentran y miran y no sé qué y la gente toma pastillas y una vaina. Hay que hacer exámenes muy profundos para mirar exactamente por qué se presenta ese dolor. Y otra cosa muy importante que debemos ver cuando empezamos a tener de pronto algún tipo de cáncer son los cambios crónicos en los hábitos intestinales, o sea, puede ser estreñimiento o una diarrea constante, sangrados inexplicables en la orina, en las heces, al toser o sangrado a nivel de la parte vaginal fuera del periodo menstrual, ¿cierto? Todos estos síntomas que yo les estoy diciendo son como alertas, son síntomas comunes de que algo puede estar ocurriendo. O sea, muchas personas dicen, Javier, es que yo perdí peso, pero es que yo estoy haciendo una dieta. Perfecto, pero cuando yo hablo de perder peso es porque se puede presentar de manera inexplicable. No se sabe, no se ve por qué se está presentando esa vaina. ¿Listo? Ahora, hay que mirar que el tema del cáncer lo sitúa y se está situando como una de las principales causas de muerte en el mundo moderno. Hay que entender que hay una incidencia muy grande, se diagnostican aproximadamente de 20 a 25 millones de nuevos casos al año de cáncer a nivel mundial, 25 millones de personas, imagínense usted. Ahora, hay que mirar el tema de la mortalidad, más o menos 10 millones de muertes al año se presentan por el tema del cáncer, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 6 personas en el mundo pueden llegar a fallecer por algún tipo de cáncer. Otra cosa, el cáncer de mama en este momento, y lo digo con pleno conocimiento estadístico y por estudios, en este momento el cáncer de mama ocupa el primer lugar de diagnóstico, seguido muy cerca por el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el cáncer de próstata, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, el más letal, por decir así, es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón sigue siendo el que más vidas cobra al año debido a que suele detectarse en etapas muy avanzadas, seguido por el cáncer colorectal, el cáncer hepático y el cáncer gástrico. Cuando el cáncer avanza sin ningún tipo de tratamiento, genera un impacto sistémico severo en la persona. De hecho, una persona con cáncer, lamentablemente su semblante cambia, su vida cambia, su peso cambia, sus ojos cambian, en fin, hay mucha cosa que ocurre. Por ejemplo, ocurre algo que se llama la caquexia tumoral. Eso es un estado de desnutrición extremo y es provocado por las citoquinas inflamatorias que libera el tumor. Es que el tumor libera unos tóxicos, unas citoquinas, y eso hace que el cuerpo se empiece a degradar aceleradamente y empieza a dañar la propia masa muscular y el tejido graso para alimentar la demanda energética de las células cancerígenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros con nuestra grasa y con nuestro tejido muscular estamos alimentando el tumor y estamos alimentando el cáncer. Suena difícil, horrible de entender, pero lamentablemente nosotros somos los que estamos haciendo eso. Ahora, hay muchas otras cosas que ustedes saben que yo he hablado bastante en el tema, por ejemplo, de la alimentación. Lo que más alimenta el cáncer es la leche y el azúcar. Continúo hablando de las consecuencias que se presentan en un organismo que tiene cáncer, que de pronto se avanza, que no tiene tratamiento. Está el tema de la inmunosupresión. Cuando el cáncer invade la médula ósea o satura nuestro sistema inmunológico, el cuerpo se vuelve extremadamente vulnerable a infecciones comunes por bacterias, por hongos, por virus. O sea, no hay cómo defendernos porque el cáncer atacó nuestro sistema inmunológico y hubo una inmunosupresión. Ahora,
Cuando el cáncer empieza a avanzar bastante y puede ser que haga hasta metástasis, se presenta la falla orgánica, porque a medida que los tumores crecen o hacen metástasis, ellos destruyen la arquitectura y el funcionamiento de nuestros órganos vitales. Un tumor hepático interrumpe la desintoxicación del cuerpo. Entonces, el cuerpo se empieza a llenar de venenos todos los días horrible. Por ejemplo, un tumor pulmonar bloquea la oxigenación celular. Entonces, imagínense las fallas que empezamos a tener en nuestros órganos cuando tenemos este tema del cáncer, ¿cierto? Normalmente se aborda el cáncer de manera médica oncológica, por ejemplo, con el tema de la cirugía, la extirpación física del tumor, márgenes del tejido sano por ahí, en fin. Está la quimioterapia, que son fármacos sistémicos que destruyen las células que se dividen rápido, pero lamentablemente también dañan las células buenas de nuestro organismo, ¿cierto? La quimioterapia. La radioterapia son rayos de alta energía focalizados para destruir el ADN de las células tumorales en zonas específicas, pero lógicamente genera efectos negativos horribles, efectos secundarios. Y ya estamos hablando de inmunoterapias, que son las que yo les voy a hablar ahorita más adelantico, porque hay que mirar algo, que hay que entender otra cosa muy importante. Hay que entender los tratamientos que se entregan así en todo lo que es la medicina química, se encargan de destruir, como por ejemplo células tumorales, la maleza por ahí. Pero la medicina funcional, natural de nuestra tienda naturista se enfoca en cambiar el terreno, o sea, cambiar su cuerpo para que esa maleza no vuelva a crecer. ¿Cierto? Hay muchas cosas que se deben hacer, como yo les he dicho, reducir la carga de azúcares, reducir un montonón de vainas, ¿sí o no? Reducir un montonón de procesos, el tema de, por ejemplo, reducir el tema de la leche, el azúcar, la insulina, desintoxicarnos muy bien, reparar la microbiota del colon, o sea, hay muchas cosas que se deben hacer, pero yo les voy a hablar ahora de algo para que me pongan mucha atención, porque este es un tema muy psicológico que yo quiero que ustedes me pongan muchísima atención, quiero que ustedes me pongan atención. Porque en nuestra sociedad moderna, la percepción del cáncer ha dejado de ser un tabú únicamente médico y se ha convertido en un fenómeno cultural, social, psicológico de gran impacto. Aunque la ciencia ha logrado unos avances extraordinarios en el diagnóstico, en el tratamiento, la sola palabra cáncer sigue despertando una de las mayores cargas de ansiedad colectiva en el ser humano, ¿sí o no? Hoy en día, el cáncer ya no se percibe de la misma manera que hace 50 años. Ya se analiza, ya empezamos a mirar dinámicas sociales complejas y ciertas cositas que ya se pueden entender. Pero hay que entender algo. Históricamente, un diagnóstico de cáncer se recibía como un final inevitable del que no se hablaba en público ni en la familia, ¿sí o no? Anteriormente era así, que alguien en la familia o en la casa tenía cáncer y más bien se quedaban callados porque ya sabían, entre comillas, que la persona tenía una gran probabilidad de morir. Entonces más bien como que sufrían en silencio. En la época moderna y gracias a los diagnósticos tempranos, a la detección temprana, como las pruebas de ADN, pruebas de sangre, colonoscopias, endoscopias, todos estos exámenes y estos aparatos de las EPS, pues obviamente la percepción ha cambiado radicalmente. Hay muchos tipos de cáncer que se ven hoy como condiciones médicas tratables, cronificables, ¿cierto? El paciente y la persona ya no es visto necesariamente como alguien desahuciado, sino como una persona que atraviesa un proceso terapéutico prolongado que en muchos casos le permite mantener una calidad de vida y seguir siendo una persona productiva. Y ahí es donde yo me voy a enfocar ahorita con elementos que ustedes deben entender. Les voy a hacer un resumen de todo esto, pero vamos a hablar de lo más impresionante
impresionante que tenemos acá para eso, porque yo puedo decir, y con mucha conciencia, con mucho ánimo y con mucho orgullo, puedo decir que nosotros en la tienda naturista Vitalmaster somos casi la única tienda naturista en Colombia que está tratando y llegando a curar muchos tipos de cáncer. Ahora, hay un tema que hay que ponerle mucha atención, porque es que una de las formas más comunes en que nuestra sociedad procesa el cáncer es a través del lenguaje, y nosotros lo hemos puesto como un lenguaje militar, ¿cierto? Escuchamos por ahí que dicen frases como, ay, es que él perdió la batalla contra el cáncer, le ponemos esa frasecita, o no, es que él tiene cáncer y es un guerrero que lucha con valentía, no sé qué, vea. Si bien este enfoque busca infundir como fuerza, como motivación, pues hay que entender que la psicología y la sociología médica moderna se cuestiona mucho este tema, porque pueden haber consecuencias emocionales en el paciente. Por ejemplo, una carga de responsabilidad. Si la curación se plantea como una batalla y el tratamiento médico no funciona y el tumor hace metástasis, se puede generar una forma inconsciente de falsa percepción de que el paciente no luchó lo suficiente o que se rindió. Si ve que eso es tremendo en el tema psicológico y en el tema social, el cáncer es un proceso biológico, mutacional, metabólico, no depende de la fuerza de la persona o de la fuerza de voluntad. Lo único es si se quiere o no hacer un tratamiento. Entonces hay que entender que en este caso y en estos casos hacemos un acompañamiento, un cuidado integral, en lugar de una guerra interna, mejor dicho, que es que yo estoy luchando y que soy el mejor guerrero de la tierra, y después no sale de eso y se frustra, ¿sí o no? Bueno, hoy en día sabemos que hay factores, como yo lo decía, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol, los alimentos ultraprocesados, los embutidos. Todo eso daña la microbiota del colon, inflama nuestro cuerpo e influye directamente en el desarrollo de tumores. Y eso ha dado muchísimo pie a una percepción de causa y efecto que lamentablemente a veces se distorsiona. En ocasiones, la sociedad tiende a responsabilizar al paciente de la propia enfermedad, y se dice, y de hecho se ha dicho muchísimo, que es que la persona se enfermó porque comió mal o porque no controló el estrés. No, hay que tener un cuidado en el terreno biológico. Hay que saber que sí hay ciertas cosas que se pueden ocurrir por culpa de nosotros, pero muchísimas veces esa tendencia de buscar culpabilidad pues tampoco es así, porque existen diferentes tipos de cáncer que lamentablemente crecieron y ya. Emocionalmente no podemos culpar siempre al paciente o a la persona de que es por su culpa. No. Hay que entender que hoy en día la sociedad moderna percibe el cáncer como un espejo de nuestro propio estilo de vida, y es uno de los mayores desafíos de la medicina contemporánea. Hay un enfoque tremendo sobre este tema, o sea, no podemos ver al paciente como una estadística, como un soldado en guerra, no, un ser humano que requiere un equilibrio de salud celular, un terreno metabólico limpio, un bienestar emocional tremendo. ¿Para qué? Para recuperar el control de su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, o sea, y para entenderlo de una mejor manera, yo quiero que ustedes vean algo y entiendan algo muy importante y se den cuenta de algo muy importante. Existen obviamente diferentes factores que aumentan los diferentes tipos de cáncer, aumentan obviamente los diferentes tipos de cáncer, y hay que mirar, ya enfocándonos en el tema de nosotros, en el tema de la tienda naturista Vitalmaster, como yo, su servidor Javier Peña, me he enfocado desde hace 11 años en explicarle por qué no se debe consumir leche, por qué no se debe consumir azúcar, y es algo bien sabido. Esto no me lo estoy inventando yo, esto ya está inventado. Y yo a ustedes les he dicho muchas veces, en temas oncológicos, nosotros no podemos consumir leche ni podemos consumir azúcar por nada del mundo, sobre todo cuando hemos sido diagnosticados con algún tipo de cáncer o cosas así, ¿sí o no? El tema de los alimentos ultraprocesados, tanto pan, pasta, harina, tanto carbohidrato que nos inflama, y un proceso inflamatorio es un proceso que daña nuestro cuerpo. Al cáncer
hay que atacarlo, hay que matarlo de hambre, hay que eliminarlo y hay que ayudar de una manera muy especial a que nuestro cuerpo esté equilibrado, a que nuestro cuerpo retome el control, porque obviamente esos soldaditos que son nuestro sistema inmunológico, algo está pasando, está destruido, está dañado, está malo. Entonces, aquí es donde debemos entender el enfoque que yo le quiero dar a este tema del cáncer. Lo primero que debemos saber es que el cáncer no significa muerte. El cáncer no significa que usted ya se fue. No. Existen diferentes variables y existen diferentes procesos. Ahora, yo he sido muy de pronto insistente en que por favor nos hagamos exámenes de rutina o exámenes de a tiempo, exámenes de mama, exámenes de próstata, todas estas cosas para mirar exactamente qué es lo que está pasando y cómo está funcionando todo. Eso yo he sido muy insistente porque obviamente una detección a tiempo, pues obviamente puede ser la solución completa a un tipo de cáncer. Si ya está el cáncer, hay tratamientos tremendos para eso. Aquí yo me meto en el enfoque ya de lo que es, por ejemplo, un producto como es el Interface, un producto que se creó directamente para curar cualquier tipo de cáncer, porque nosotros lo tenemos enfocado es en llegar allá a la célula, nutrirla, protegerla, blindarla, ponerla bonita, darle energía a la mitocondria, darle ATP y tener la célula ahí, fuerte, potente, equilibrada, una célula buena. Eso es lo que nosotros hacemos con este elemento del Interface. Nos enfocamos mucho y yo personalmente soy un seguidor fan número 1 del Interface. Desde que yo entregué la primer caja después de pandemia, me enfoqué muchísimo en ayudar a las personas con estas enfermedades crónicas, con estas enfermedades degenerativas y autoinmunes. Y el Interface fue un producto que me ayudó mucho a darnos a conocer y darme a conocer como una de las personas que estaba curando el cáncer, porque el Interface contiene los 3 aminoácidos que van a formar la molécula maestra de nuestro cuerpo que se llama glutatión. El glutatión es la molécula maestra, es el antioxidante maestro, es el protector celular. Si yo tengo una buena cantidad de glutatión en mi cuerpo, no va a haber ningún tipo de cáncer que se aguante allí. Ahora, yo bien lo he dicho y lo he recalcado. Todos los días nuestro cuerpo de manera microscópica está generando diferentes tipos de cáncer porque diferentes tipos de células se están dañando, ¿sí o no? Se dañan diferentes tipos de células. Pero así como se daña una célula, nuestro sistema inmunológico actúa directamente para proteger la célula. Allí es donde yo hablo de los calostros, del Interface con los factores de transferencia, con el hongo shiitake, con la vitamina C, con el zinc. Allí es donde yo me meto en el tema de defender nuestro cuerpo y de tener las defensas altas. Pongo un ejemplo muy sencillo para que ustedes se den cuenta cómo actúa nuestro cuerpo cuando entra un virus. Cuando entra un virus, el virus se mete a la célula para vivir. El virus se mete ahí para vivir y se esconde. Entonces, nuestro sistema inmunológico no lo detecta. No sabe dónde está metido. Los macrófagos, que son los que se comen esas células malas o esos virus, o los linfocitos T, las células NK, que son las células asesinas, porque es que nosotros tenemos diferentes células que nos defienden en diferentes aspectos. Entonces aquí, lo que yo les decía y les contaba en estos días, la célula de nuestro cuerpo es tan impresionante. Fórmese esta película en su cabeza. La célula, cuando se le mete un virus que se esconde y el sistema inmunológico la busca y la busca, no la encuentra, la célula emite un elemento que se llama interferón. Es una sustancia que se llama interferón. Esa sustancia avisa a las otras células al ladito que tengan cuidado, que se cierren bien, que se pongan pilas, y el sistema inmunológico apenas detecta el interferón, se va para allá y sabe que a esa célula le está pasando algo. Y es tan tremendo y de pronto a veces tan triste lo que le voy a decir, que esa célula que empezó a botar esa sustancia para avisar el interferón, sabe que se va a morir. Esa célula se va a morir porque el sistema inmunológico llega con los linfocitos T, llega con las células NK, que son las natural killer,
células asesinas y acaban con esa célula. ¡Pum! La matan completamente. Porque tenemos que proteger nuestro organismo. Entonces esos soldados acaban esa célula, se sacrificó esa célula y los residuos de esa célula llegan los macrófagos y se comen todo eso. Los neutrófilos y los macrófagos se comen los residuos de esa célula. Adiós al cáncer. Eso está pasando en este momento en su cuerpo, en mi cuerpo, en su cuerpo está pasando eso. Cada segundo hay una lucha para combatir virus. La bacteria es diferente porque la bacteria se hace es por fuera de la célula, en tejido graso, en tejido líquido, y allí hay que atacarla de otra manera. ¿Sí ve? Con otros soldaditos. Los hongos también son diferentes, son más duros, entonces el sistema inmunológico le dispara radicales libres para romperlo y allí es donde acabamos las enfermedades. Y cuando hablamos de cáncer es como ese tema de que un computador tiene que funcionar bien, de que una memoria tiene que funcionar bien, de que un celular tiene que funcionar bien. Vamos a poner el ejemplo. Usted tiene su celular en este momento y es bien bonito, toma fotos bien chéveres, tiene buena memoria, tiene buen rendimiento, su celular está trabajando bien. Pero resulta que le hackearon su celular, se le metió un virus a ese celular y ese celular ya no funciona, ya no le sirve la pantalla, ya no le sirve el sonido, ya usted lo va a desbloquear y esa vaina está bloqueado, está trabado, eso está malísimo, ese celular quedó malo. Ese celular o usted lo limpia, o usted le mete un antivirus, lo protege, o ya ese celular no sirve para nada. Lo mismo pasa con nuestras células en el cuerpo. Es un hackeo de esa célula, lo que es el cáncer. Los diferentes tipos de cáncer adquieren su nombre dependiendo del órgano que atacan, ¿sí o no? Cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de hígado, cáncer de cuello uterino, sarcoma en los huesos, leucemias, linfomas, linfoma no Hodgkin, en fin. Yo lo que quiero que ustedes, amigos oyentes, es que entiendan que no importa cuál sea la célula que se está multiplicando mala, no importa cuál sea el tipo de cáncer que se puede llegar a presentar si usted lo permite, no. Lo que importa es que usted tenga su sistema inmunológico potente, fuerte, alto, disponible, bien preparado y equilibrado. Y eso lo hacemos como primera medida con este producto del Interface, que ustedes lo conocen como el producto maravilla, el producto milagro, el producto para cualquier tipo de cáncer. Ese es el mejor tratamiento que tenemos y puedo decir a nivel mundial que se llama Interface. Es el precursor de nuestra molécula principal, el glutatión, el protector, y allí pues obviamente subimos las defensas a puntos exageradamente altos para que no haya ningún tipo de cáncer o enfermedad que nos vaya a atormentar. Y aquí hay un tema que también hay que hablarlo. Recuerde que hace poco llegó el nuevo producto de los 3 calostros, el calostro bovino, ovino y caprino, con echinacea, con agraz, con hongo shiitake, con omega. O sea, este nuevo producto también de los 3 calostros es una ayuda y es un complemento espectacular para todo lo que tiene que ver con ese tema. Yo quiero que todos ustedes, amigos oyentes, empiecen a tener una solución única. De verdad que es algo muy tremendo todo lo que le estamos entregando el día de hoy. Es una oportunidad increíble la que nosotros estamos logrando con este tratamiento y con estos productos, con estos elementos. Hay muchas cosas que se pueden hacer de manera natural. Aquí también nos tenemos que meter en el tema de la alimentación. Es lógico que ustedes, amigos oyentes, vamos a tener cáncer si yo todos los días me la paso consumiendo leche, azúcar, carnes procesadas, embutidos, salsas, gaseosas, cosas de panadería todo el día. Es algo lógico que va a ocurrir. No hoy, no mañana, puede que en un año, puede que en 10 años, no sé, pero usted está dañando sus células. Otra cosa muy importante, nosotros debemos consumir cierta cantidad de proteína, ciertas grasitas en el día buenas, ¿cierto? Pero la gente lamentablemente es metiéndole al cuerpo mucho carbohidrato, mucho azúcar, mucha vaina. El punto que yo quiero tocar con ustedes, mis amigos oyentes, entendiendo ya un poco sobre lo que es el cáncer, no le tengamos miedo a esta enfermedad. Combatamos esta enfermedad
enfermedad, con buenas defensas, con buenos suplementos. Hagámonos exámenes a tiempo. Entendamos que el cáncer es una mala división celular, un descontrol donde el sistema inmunológico no puede frenar, donde la célula no tiene cómo autodestruirse porque no tenemos defensas, porque no tenemos anticuerpos. Entonces aquí yo los invito para que conozcan el Interface, el producto de los 3 calostros, el mismo producto del Profactor, el producto del Citrigel, el Acalex. Es que tengo tratamientos muy potentes para el tema del cáncer que yo quisiera, de verdad, conciencia, que ustedes pudieran adquirir estos elementos. Recuerden que hay algo muy importante. Nosotros tenemos 4 sedes donde ustedes pueden empezar a solicitar estos productos o averiguar por el tratamiento para el cáncer en Medellín en el 583-1222, 583-1222, en Río Negro, Antioquia, 614-7222, 614-7222, en nuestra sede de Pereira, 348-6467, 648-348-6467, 348-6467 en Pereira, y en Manizales 880-1805, 880-1805. Es algo perfecto para todas las personas, para todos los oyentes, para toda la gente que de verdad quiera solicitar. Manizales 880-1805. Ustedes van a poder tener una ayuda perfecta sobre todos los productos y lo que es este tema. Pongámosle atención a este tema del cáncer, que es una cosa tremenda, es un problema que nos puede atacar en cualquier momento, y como les digo, su cabecita debe entender que todos los días sus células están trabajando, todos los días su sistema inmunológico lo está defendiendo de algo que lo quiere matar, y todos los días usted y yo estoy produciendo diferentes tipos de cáncer, pero mi cuerpo es tan tremendo y mis defensas son tan tremendas que me están ayudando a combatir eso. Por lo tanto, ayudémosle al cuerpo a tener defensas altas y a combatir diferentes tipos de cáncer. ¿Cómo? Con estos suplementos como el Interface, los 3 calostros, que de hecho ya llegaron a Medellín. Todo este es un tema muy bonito sobre este tema tan maravilloso de el cáncer. Hay que entender cómo podemos aliviarnos de este tema, cómo podemos sanar de este proceso de el cáncer. ¿Listo?